El poeta alemán Bertolt Brecht diría que no existen monumentos anónimos. Los hombres y los nombres van y vienen, pero lo que permanecen son las piedras. El día de hoy hablaremos sobre un tema fundamental para el país, como lo es la infraestructura. Para este programa tuvimos la fortuna de poder contar con la plática del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del prócer nacional Lázaro Cárdenas del Río, quien es considerado uno de los principales constructores de la infraestructura del México moderno. A la par, tuvimos el placer de contar con la presencia de Rogelio Sarasúa, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, quien tiene la difícil labor de construir una infraestructura para y por los michoacanos. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Ingeniero, pues muchas gracias por recibirnos aquí en las instalaciones de la Fundación. Gracias, Rogelio, un gusto que estén aquí con nosotros. No, al contrario. Y bueno, platicamos ahorita en la antesala ahí de que en el marco de la conmemoración ahí de los 200 años de Michoacán como entidad federativa a partir de la Constitución de 1824, pues están haciendo una serie documental para ver cómo ha evolucionado Michoacán en estos 200 años y pues nos toca hablar de infraestructura y qué mejor que usted ahí para darnos alguna reflexión histórica y lo que ha tocado vivir en toda esta etapa. Pues a ver qué va saliendo aquí con la plática. Sí, seguro que sí. Pues muchas gracias y también su calidad de ingeniero civil también que le tocó. Pues, Y pues bueno, le propongo ahí que empezamos a platicar sobre infraestructura hidráulica, de aquellos proyectos obviamente que surgieron. Comentar algunas reflexiones ahí sobre todo en Morelia, ¿no? Cómo surge la parte de lo que es el hoy acueducto, pero también cómo se contrata en aquel entonces una compañía bancaria de fomento y bienes que para desarrollar una infraestructura en Morelia que se conoce como los filtros viejos y de lo más relevante que se tiene pues todo lo que surgió con estas comisiones del río Tepalcatepec, la comisión del Balsas, que usted fue ahí participé. y antes la Comisión Nacional de Irrigación que construye la presa de Cuincho por un lado, que pues riega toda la zona de Álvaro Obregón, Sinapecuaro. Por otro lado, más o menos coincidiendo en tiempo, en los años 30 seguramente, 30, principios de los 40, la presa Solís, que también riega una parte del Bajío michoacano. Sí. Posteriormente, pues ya las obras del Tepalcatepec. Así es. Las obras del Tepalcatepec que principalmente pues toman las aguas del río Patitzio, afluente del Balsas, para regar la zona de Tierra Caliente, el valle de Apatzingán y Buenavista y todas estas zonas que se han desarrollado después ya con mucha fuerza, ¿no? Sí, y a nosotros nos sorprende mucho cuando hacemos ahí algunas revisiones de proyectos que todavía pueden echarse a andar y que surgen de esos procesos de planeación de aquel entonces, ¿no? Hoy siguen ahí buscando esquemas de cómo consolidar algunas presas como la del Sandoval, ahí que está pendiente en aquella región, o la Maquilí y eso, pero que surgen desde aquel entonces en esos procesos. Pues sí, en la costa es poco lo que se ha hecho, fuera de la Villita, que es una obra posterior, y posterior también yo diría a los inicios de aprovechamientos hidroeléctricos, que empiezan también en Tepalcatepec con el Cóbano, Sí. y después siguen con Infiernillo, que es una presa grande y una planta hidroeléctrica grande también. Posteriormente la Villita, que ahí me tocó estar directamente en el 64, el 69 más o menos. Sí, tenemos 69 la inauguración, pero finalmente que surge también como ese plan de la siderúrgica, entendemos la Villita para dar... La Villita surge como un plan de desarrollo regional para toda la región de la costa, centrada en el aprovechamiento de los minerales de las truchas
que da justamente surgimiento a la planta siderúrgica de Las Truchas y ahora la expansión del puerto de Lázaro Cárdenas también. ¿Y cómo fue esa etapa? Ahí en su etapa durante el proceso de construir la villita, Pues fue un campamento en la orilla. Fue y muy todo interesante, Rogelio, porque desde cuando llegamos, un grupo ya de gente de la Comisión del Balsas a lo que era entonces Melchor Ocampo del Balsas, hoy Lázaro Cárdenas, era una pequeña cabecera municipal de unos 2.500 habitantes. Hoy anda arriba de los 100,000 seguramente. Y bueno, pues se carecía prácticamente de todos los servicios. Primero no había carretera pavimentada. ¿Cómo le hacían para llegar? Pues en brecha, en carros de doble tracción, en las lluvias se interrumpía la comunicación. O sea que uno de los primeros trabajos que hizo la Comisión del Balsas, ya con vistas al proyecto de la villita, pues fue construir la carretera. Estaba ya muy avanzada la carretera de Cuatro Caminos a Playa Sur. Y ya cuando el proyecto de la villita, también construido por la Comisión del Tepalcatepec y después del Balsas. Y para la construcción de la villita, pues hubo que construir la carretera a partir de La Mira hasta Lázaro Cárdenas y hasta el sitio donde se iba a llevar a cabo la construcción. Y que después justo la cortina de la presa es también por donde va el trazo de la carretera. Por ahí pasa la carretera costera que va a Zihuatanejo y Acapulco. Sí, ingeniero, y en esta etapa precisamente ahí de la villita hay algunas cartas ahí que la verdad están muy interesantes, donde se enviaban los reportes de cómo iban avanzando y todos los retos. Inclusive ahí se dice cómo iban los suministros ahí de concreto, cuando se retrasaban. Bueno, pues ahí tocaba, todo un reto, me imagino. Platicar, es decir, por una parte informar en la cuestión formal a la Secretaría de Recursos Hidráulicos y a la vocalía ejecutiva de la comisión, y por otro lado, pues cartas personales también a mi padre en esa época. No, la verdad está muy interesante. También menciona ahí lo de habilitación de una aeropista también ahí para había que construir una pista, pues yo te diría que al principio más difícil que la construcción de la presa y más difícil que la excavación de los túneles, que eran los túneles grandes, fue que funcionara el comedor. Pero había unas fonditas ahí en Lázaro Cárdenas, en que no había servicios, entonces hacer que funcionara el comedor para que las primeras gentes que llegamos por ahí tuviéramos dónde comer, entre otras cosas. Y luego hubo que organizar pues ya todo el campamento o los campamentos para personal, tanto de las constructoras, fueron ICA principalmente, e ICOS, una empresa con base italiana que construyó una parte importante de la presa, un muro de concreto que corta el flujo del agua en el curso del río, que tiene más de 100 metros de profundidad. Entonces esa fue también una parte interesante e importante de la construcción. Entonces hubo que habilitar los campamentos también para los trabajadores de las empresas que estaban a cargo de la presa. Hubo que organizar un hospital, ¿no? Ahí no había servicios ni de seguro social, ni de ISSSTE, ni nada de eso. Entonces hubo que organizar el hospital, tener médicos de la Comisión del Balsas a cargo de él, etcétera, etcétera. Pues casi que ahí surge entonces el inicio de ese nuevo centro de población. Así empieza lo que sería el núcleo de la nueva ciudad, de lo que ahora es Lázaro Cárdenas. Así es. Y con la operación, yo creo que los más relevantes es obviamente ya unos años previos entonces que había entrado en operación también Infiernillo, que también fue, me imagino, con todo el reto en la brecha. Estuvo terminado en mediados de los 60, debe ser 64, 63, aunque por más o menos. Y hubo un episodio pues importante. Esto es debe haber sido en el 67, unas crecientes muy grandes del río Balsas que pusieron en riesgo tanto o a Infiernillo o a Villita.
y que hubo un muy buen manejo por parte de ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Raúl Marsal, el ingeniero Fernando Iriart, que fueron los que realmente desde la Ciudad de México controlaron que esa creciente del río Balsas pudiera controlarse. Afectó un poco, no un poco, sino afectó algo a la villita. Ya estaban instalándose las compuertas del vertedor, se las llevó la creciente, los túneles que estaban pues ya casi terminados, también los afectó seriamente. Ahí se llevó unas columnas de más de 1 metro de ancho y 10 metros de altura, unos muros propiamente, y los armados con varillas de 1,5 pulgadas, y dejó las varillas rasuradas totalmente como cuando uno se rasura. Y bueno, hubo que rehacer todo eso a partir de la creciente. Si se esperaba un gasto máximo de 3,000 metros por segundo, pasaron más de 10,000. Entonces, pues sí, las compuertas se encontraron pues medio kilómetro abajo de la presa, y eran estructuras de fierro pues bastante grandes y pesadas, ¿no? En fin, eso pasó y se pudo terminar la presa a tiempo. En el año 2011 se inauguró la presa Francisco J. Múgica, situada en la frontera entre los municipios de Múgica y La Huacana. Dicho proyecto empezó a trabajar en su totalidad en el año 2013, siendo un imponente proyecto de desarrollo agrícola, pero que también cuenta con una hidroeléctrica que brinda energía al Estado. Dicha energía es de gran importancia para obras nodales del Estado, una de ellas, una de las más importantes, el teleférico que se encuentra construyéndose actualmente en el municipio de Uruapan. Se pudo terminar la presa a tiempo. Y ya están en funcionamiento, ahora con un proceso de renovación. Inclusive recientemente la Comisión Federal de Electricidad, entendemos, está haciendo una repotenciación. Seguramente ya estamos hablando para aumentar, pero la infraestructura sirve para ser más eficiente. Estamos hablando ya de 50 años prácticamente. Y más reciente, ahí en el mismo cauce del Balsas, pues también tenemos la presa J. Múgica, ¿no? Que es allá, digamos, de 2007 a 2011. Un afluente también ahí del río Marqués. Y entonces también que está en funcionamiento, o sea, la tiene el gobierno del Estado, sí, por ejemplo, y que yo creo que somos de las pocas entidades que, aparte de tener la responsabilidad del manejo del embalse, también tiene generación eléctrica en el sitio. Yo creo que sí, debe ser de los muy pocos estados que tienen generación eléctrica a su cargo. Exactamente. Pues bueno, de las partes relevantes también hay en Michoacán en materia de este tipo de infraestructura. Para nosotros es como muy interesante cuando vemos lo que mencionaba ahorita de Cóbano, Platanal, o sea, todas las hidroeléctricas también de menor escala que están en Botello. Y las redes de caminos, que sería otra parte importante de la infraestructura. Exactamente. Desde la construcción de la carretera México-Morelia-Guadalajara, pasando por Mil Cumbres. En los 30. En los 30, exactamente. Que es la carretera nacional, todo el mundo lo conocemos. Todavía después ya ir mejorando los trazos y acortando las distancias cuando se hace la carretera ahora a Morelia, antes de la autopista que pasaba ya por Marabatío, etcétera. Sí. Y luego pues ya las ampliaciones con autopistas, carriles dobles, etcétera. Sí, de las que es más relevante obviamente la carretera nacional que menciona, y también un trazo que iba ahí de Temazcala a Sitio, Huetamo. A Sitio, claro. Fue uno de los grandes ejes carreteros ahí que se plantearon ahí para conectar con Guerrero. Y con la Tierra Caliente. Con la Tierra Caliente. De allá de Huetamo. Y tenemos ahí que hubo una parte de un puente ahí que fue muy relevante también ahí para unir en esta parte para Coyuca. Así es. Que entonces también fue más o menos de la misma etapa. Más o menos, y luego ya la Comisión del Balsas, pues la carretera, es decir, las carreteras que van de Huetamo y San Lucas a Ciudad Altamirano y en Guerrero, y pasan ahí, justamente ahí hay el puente que cruza en Riva Palacio. Exactamente, Pungarabato, por ahí. Pungarabato es el municipio en el lado de Guerrero. Pues sí, es lo que estamos ahí revisando, y un tema relevante para la capital también en materia carretera, el tema del periférico de Morelia,
ese le tocó una parte de modernización porque entiendo cuando va entrando ahí ya al cargo de gobernador, casi lo Me tocó terminando, ¿no? en esa ocasión el entonces secretario de Comunicaciones planteó que qué obra podía hacerse para el estado de Michoacán. Pues le pedimos pues la vía corta a Morelia. Fue cuando se hizo justamente el camino por el Oro, Marabatío, etc. Esta parte del... Sí. Y lo que fue el periférico como tal de Morelia, esa obra la hacen en los, ¿qué va a decir? Entre 70s, 80. Yo creo que es Casi al un 80. poquito Estaba antes, un poquito antes, los 26, en los 70s. En los 70s. Ahí cuando termina, ahí esa parte. Y ya más reciente de lo que tenemos de los nuevos esquemas ahí carreteros, pues ya entramos a materia de concesiones y esto hay una concesión ahí en Michoacán. En Michoacán tenemos varias, pero por ejemplo la que tenemos de Nueva Italia, Patzingán, que ya fue Ya es mucho más reciente. Mucho más reciente, un más PPS reciente, sí. que ya opera ahí con un esquema distinto, Sí. novedoso. ¿Y qué opina de esos esquemas? Pues son más actuales y me parece que son importantes y han permitido ampliar la red carretera del estado. Simplemente pues el tramo que va digamos de la autopista, el aeropuerto y a Morelia. Sí, que esa es una concesión estatal. Esa ¿no? es estatal. Ahí Es de las estatal. En las que se tienen. Y de mucho antes también, de las carreteras que se hicieron muy a principios de los 40, fines de los 30, pues es también la de Pátzcuaro a Tacámbaro. Sí. Y ya después se prolongó a más hacia la Tierra Caliente, Sí. hacia los ingenios y todo eso. Pues es muy importante. Sí, de los temas de esta infraestructura, por ejemplo, ya concesionada, se tiene la que va al aeropuerto ahí de Morelia, también de las más recientes, la de Ecuandureo a Zamora. Uh-huh. Ahora recientemente también que se acabó de Zamora a La Piedad, Qué bueno. y para que también ya está operando con un esquema ahí de la autopista de Occidente. Marabatío Zapotlanejo, que también yo creo que fue de las más relevantes cuando... Infraestructura importante también pues fue realmente hacer la conexión efectiva hacia Zihuatanejo. Cuando estábamos en la construcción de la villita, había una brecha y hacía unas 6 horas en época de secas. 6 horas de Lázaro Cárdenas a Zihuatanejo. Y bueno, y después se construyó también toda la costera. la costera, la 200, que le conocen. Que por cierto hay que buscar a ver en qué momento se puede ampliar para hacer más efectiva esa comunicación. Sí, sobre todo para conectar los puertos, ¿no? Igual los con puertos, Manzanillo con Lázaro Cárdenas. Y luego, pues, ahí también habría que pensar seriamente en los tendidos de redes eléctricas para que a lo largo de toda esa costa pudieran establecerse, pues, más desarrollos turísticos, industriales, etcétera. Por supuesto. Es todo un reto. Es todo un reto. Pues dentro de la proyección de lo que se tiene, que está buscando ahí también de algunos proyectos carreteros en Michoacán, adicional a esto, pues es también continuar la ampliación de 4 carriles, también de esta parte que se tiene desde Cuatro Caminos hasta Lázaro. Uh-huh. De forma previa de Cuatro Caminos Uruapan ya hay un tramo avanzado. Obra, ¿no? Que ahí están, pero sí es también hay uno de los pendientes seguramente. Y hay un proyecto también de conectar Uruapan con Zamora. Que se va a ser importante. Que también ese es importante ahí para toda la meseta. Para cambiar. Y con nuevos esquemas ahí que estamos buscando, esquemas multianuales para mantenimiento, es todo un reto también ahí de lo que tenemos. Y hablamos de carreteras porque es lo más reciente, pero quizás antes no era el común para moverse ahí en Michoacán. Yo creo que a lo mejor ferrocarril, ¿no? Que ahí... Que también en su momento habrá que pensar en las modernizaciones. En las modernizaciones, aquí el antecedente que tenemos, el primer ferrocarril en México, el 37, Ciudad de México, Veracruz. Ah, bueno, sí. Lo que no, el primero, pero ya viene hasta... Pero eso es en el siglo XIX. 1837. Sí. Y 1880 ya hay un permiso en Michoacán a la compañía Constructora Nacional Mexicana, que entonces cuando empiezan los ramales hacia Michoacán en algunas partes. Entonces, ¿de eso de qué? Bueno, voy a platicar. Mucho tiempo nos movíamos en el tren. Eso es primero lo que pasa por Morelia y sigue
a Guadalajara, La Toluca, Marabatío, Acámbaro. pero luego es el de Morelia a Uruapan, después de Uruapan a Patzingán, estuvo operando un buen tiempo el ferrocarril hasta Patzingán. Posteriormente se hizo ya muy recientemente, o más recientemente, el tramo de Corondio a Lázaro Cárdenas. Se fue en los 91. Por ahí más o menos. Por ahí 91 que empieza. A mí me tocó todavía estando en el gobierno recorrer la vía. No inaugurado todavía, pero ya prácticamente terminada la construcción. Es decir, estamos hablando de mediados de los 80 todavía. De los 80. El anillo periférico de la ciudad de Morelia fue construido a final de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, contando con un proyecto de ampliación en la década de 1990. La obra significó un importante avance en la comunicación de la ciudad con el resto del estado y el país. Actualmente se ha empezado un amplio trabajo de construcción para un segundo anillo periférico que permitirá reactivar muchas zonas alejadas de la ciudad de Morelia. 80 todavía. De los 80. Porque ahí hay que recordar que obviamente se nacionalizó el tema de los ferrocarriles, obviamente también ahí con el general. Ahí hubo Y después viene un tema en el 95, que es cuando se empiezan a concesionar. A compañías de allá en Michoacán tenemos dos concesionarias, una que es Kansas City, que ahora se fusiona se fusionó, sí. ahí con esta empresa que ahora conectan Estados Unidos y Canadá, y Ferromex. Entonces, Y tiene un tramo pequeño. Que tiene un tramo pequeño. ¿Y qué opina de ese proceso ahí de cuando se Pues, había que haber de todos modos buscado los recursos para modernizar toda la red ferroviaria, que no se hizo, y bueno, pues se encontró como esquema la privatización. Esperemos que esté funcionando adecuadamente. ¿Y es en ese momento cuando deja haber transporte de pasajeros por ferrocarril? Pues ya no competían los ferrocarriles con el autobús, y sobre todo al mejorarse las carreteras, al mejorarse toda la red carretera, de ser mucho más amplia. Además, pues ya deja de ser necesario el ferrocarril como medio de transporte regular. Algunos tramos sí se afectaron, es decir, todo lo que va, digamos, de Uruapan a Nueva Italia, pasaba por la zona de Nuevo Urecho y varios poblados más pequeños que usaban mucho el ferrocarril para el transporte regular en vez del autobús. Y esa parte sí se afectó. Pero bueno, pues así son las cosas, así se dan las ¿Y qué recuerdos tiene de esa parte de los trayectos en Michoacán, sobre todo antes inclusive para en materia institucional, el tema presidencial, por ejemplo, este tren, ¿no? El tren Olivo, que seguramente ayudaba a llegar a muchísimos lados. No, bueno, pues llegaba uno en tren a muchas partes, hacíamos muchas veces el viaje de México hasta Patzingán, pasando por Pátzcuaro, Uruapan y hasta Patzingán. Ese tramo pues ya prácticamente se suspendió desde hace ya un buen número de años. Sí, y ahora el gobierno federal, y que bueno, tiene que ver también con Michoacán, tiene un nuevo planteamiento ahí de recuperar a través del ferrocarril de carga. Este es un tema ahí de las dos modalidades, ¿no? Junto con pasajeros. Yo creo que usted tiene que pensarse en sí, efectivamente, hacer tramos para mover pasaje, siempre y cuando sea rápido y relativamente barato. Sea competitivo. Sí, porque hay un tramo obviamente de Querétaro o Guadalajara, ¿no? Que viene, que justo pasa por La Piedad, ¿no? Somos de allá, pues sí, yo soy de ahí. Y entonces debe ser la vía ahí de Ferromex, precisamente lo que tiene. Y que es de los planteamientos que se tiene ahí de recuperar. Y bueno, pedir que el transporte ferroviario pues sea eficaz, sea lo más rápido posible,
sea para carga, sea para pasaje. Y seguramente esto va a requerir de inversiones importantes para modernizar vías, en fin, modernizar todo el sistema, señales, cuestiones ya ahora digitales, etcétera, etcétera. Pues sí. Y bueno, eso era en materia de trenes, y también dentro de la reflexión de la infraestructura de transporte en Michoacán está el tema de aeropuertos, aeroportuarios. Que también empezó, pues, como empezó en todo el país, esto es pistas de tierra. Sí. Pistas de tierra, pues, digo, pensando en Morelia, por ejemplo, pues el primer aeropuerto que yo recuerdo que existía estaba por el lado del Panteón. Sí, porque hay un... Después estuvo por donde está el estadio. El estadio, y justo. Porque hay una reflexión, una pista que 1915, un aeródromo donde se ubica el campestre. Mejor que eso es muy anterior a lo que haber hecho. Y después justo en el 1936, que el general Cárdenas inaugura también una pista y una torre en lo que hoy es Ciudad Universitaria, que es justo allá a un costado del Panteón, donde comentaba, y que después se mueve a un predio que está ahora ya por la zona del estadio en el 64. Después se puso ahí un cuartel ahí que tenía la Policía Federal, ahora que era un predio de la extinta Junta de Caminos del Estado. Pues. Sí. Y después ya el aeropuerto actual. El aeropuerto actual. Que debe ser de los 80. Principios de los 80. De principios de los 80, así es, y es del 84. Sí. ¿Qué memoria tiene? No, sí, se me tocó siendo gobernador. Claro que sí. Se me tocó. Y de esa parte hay alguna bibliografía que refiere también que para poder consolidar ese aeropuerto fue necesario también alguna otra infraestructura en Michoacán. Y hablaban del tema, por ejemplo, del hotel. El hotel que se construyó también cuando también ahí, en lo que es el centro de convenciones, y que bueno, ahí complementaba también. Pero ya había hoteles. Fue principalmente para complementar el centro de convenciones. Yeah. Que es de fines de los 70s, principios de los 80s. Y que entendemos que el ingeniero a cargo también fue un conocido estimado suyo del centro de convenciones. De eso no me acuerdo. Lo que pasa es que nos comenta que estuvo ahí a cargo Eberto Castillo, de toda la parte del diseño estructural. Puede ser. Del hotel, que fue, que aparte de las reflexiones es como en Michoacán se hicieron ciertos proyectos que fueron como referentes en otros lados. Y entonces inclusive ahí con este tema estructural que fue novedoso allá en Michoacán, cimentación de más de 20 metros, sí. Entonces pues bueno, que se generó ahí una infraestructura. Seguro. Pues sí. Pues y dentro de esa parte de lo que le tocó durante su mandato, ¿qué fue de lo más, digamos, retador ahí de esos proyectos de infraestructura que les tocó conseguir? Mira, primero la carretera que acortara la vía de Morelia, no tener que pasar ya ni por Mil Cumbres, ni por que era la otra parte, acá por Ciudad Hidalgo. Ciudad Hidalgo, para entrar por Charo. Para entrar por Charo, justamente. Y ya bueno, el trazo actual. Luego, bueno, pues, el aeropuerto, el inicio ya de la carretera costera, se me tocó acompañar al presidente entonces en la inauguración de la costera. Y bueno, luego mantener algunos de los pequeños aeropuertos. Sí, que había que hoy ya muchos que no funcionan, pero que había más. Ya no funciona, Coahuayana, Huetamo, hay una pista Apatzingán. Apatzingán que todavía funciona, digo, a nivel... Sí, no, es que son necesarios para servicios locales, sobre todo, ¿no? Sí. Y luego pequeños aeropuertos en varios de los pueblos de la costa. Ostula, Coire, que eran... No, Coire está... Pero había que entrar con las avionetas y con pilotos que conocieran bien ahí cómo llegar a Aguililla. Todo eso, pues había que llegar en avión en muchos casos. Claro. Sí, no, sí, hoy todavía inclusive es complicado todavía. Hoy es complicado.
En 1984 se inauguró el aeropuerto Francisco J. Múgica en la ciudad de Morelia. Su apertura fue en un primer momento lenta, ya que solamente se contaba con un vuelo al día con destino al Distrito Federal. Con el tiempo, se fueron abriendo más rutas aéreas a distintas partes del estado, el país y el extranjero. Actualmente, el aeropuerto atiende a cerca de 2 millones de pasajeros al año. Es complicado. Se acaba de concluir un puente ahí en esa zona, ahí de Pómaro, cuando va uno rumbo al Coire, pero Justamente. para la Cuirla hay un pueblito ahí muy pequeño y se acaba de hacer una infraestructura, es una zona ahí que la verdad está... Pero pues hicieron también carreteras acá por el rumbo de Turicato, toda esa parte de Tierra Caliente, comunicar ahí mismo en Morelia la parte de Tumbisca, Sí, allá hay que llegar a caballo, en fin, todo eso. no, la verdad es mucho más complejo en aquel entonces, seguramente. Sí, pero pues, se ha ido poco a poco, es decir, yo diría que en este caso, pues cada administración realmente ha aportado algo, ¿no? Y pero Unas más, otras menos, pero todas han aportado algo para tener una mejor comunicación, una mejor infraestructura en términos generales en el estado. Las infraestructuras, pues, drenajes en las ciudades, aguas potables en todos los municipios, etcétera, etcétera. Eso pues sigue siendo un gran reto. y en materia así de infraestructura, también cuando viene el tema del sismo en Ciudad de México, cuando está usted, seguramente le tocó que hubo muchas personas que Esto es que llegan a Michoacán. No, pero después de la afectación de la Ciudad de México, el Michoacán fue de los estados más afectados. Sí, tuvimos, pero primero el epicentro del sismo, pues estaba prácticamente enfrente de Lázaro Cárdenas. Entonces le tocó ahí toda la atención de esa Ahí- parte de ahí- los daños de infraestructura. Ahí tocó, es decir, hubo, pues no sé, más de 100 escuelas dañadas, hospitales, viviendas en algunas partes, principalmente en Cualcomán, fue de las poblaciones más afectadas, y varias de las poblaciones pequeñas de la costa. San Pedro Naranjestil, Ostula, por ahí hubo también que hacer bastante trabajo de recuperación después del sismo. Y luego, pues, la ciudad se quedó, sí, la ciudad o el estado, quedaron incomunicados, es decir, no había teléfono, no había manera de comunicarse al resto del país. La primera comunicación, por ejemplo, que yo tuve siendo gobernador con la Ciudad de México fue a través de un radioaficionado Caray, que lo cachó la... que comunicó con el presidente de la República en esa época. Estaba tratando de informarse cómo estaban las cosas. Híjole. Entonces, ya a los 3 o 4 días ya se restablecieron las comunicaciones. El día mismo del sismo, el presidente iba a inaugurar una etapa de la siderúrgica. Iba a estar allá. Iba a llegar, o sea, lo estábamos esperando ahí, pues ya el jefe de la zona, el Estado Mayor, etcétera, y pues daban la hora y no llegaba, ya había pasado el temblor, que fue a las 7 de la mañana. Entonces se nos cortó la luz, se nos cortó el agua, hubo que bañarse ahí con algunas cubetas para poder esperar al presidente. Y no llegó. Y no llegó y tratamos de comunicarnos y no había comunicación con la Ciudad de México. Se trató de hacerlo desde el cuartel del ejército que está ahí. No tenían comunicación con la defensa. Se pidió a un avión que estaba del Estado Mayor que se elevara y tratara de comunicarse desde el aire y tampoco lo logró. Se había prendido no sabían qué pasaba. Entonces ya lo que hicimos pues fue, viendo que no había mayores daños ahí en la ciudad, se dañó el hospital, se dañaron varias instalaciones, la propia siderúrgica tuvo pequeños daños, pero no mayores. Y entonces pues ya en ese momento pues, había que tomar el avión e ir a Morelia a ver qué pasaba en el resto del estado.
Pues bueno, sí, de esas anécdotas difíciles, pues sí, no hay detención que se debieron tener. Pues bueno, de temas de infraestructura también lo que platicamos de lo que le tocó vivir en Michoacán, hoy persiste mucha infraestructura, sobre todo de internados en materia educativa, que ahí siguen funcionando, pero que tiene un antecedente histórico ahí muy relevante. Bueno, yo recuerdo primero el Hijos del Ejército en Pátzcuaro, por ejemplo. Acabamos de estar ahí. Ahora está ahí el Conalep o alguna. Ah, sí, hay una parte, pero hay otro que está a la entrada también. A la mera Hay una entrada de Pátzcuaro y hacia hay un internado Morelia. que sigue funcionando ahí. Sí, pero ahí había un Conalep o alguna cosa de esas que es ahora que era la escuela Hijos del Ejército. Esa funcionó ahí en Pátzcuaro. Había un internado para muchachos de secundaria, también de un sistema que se llamaba Escuelas para Hijos de los Trabajadores, que había en varias partes. Uno de ellos estaba en Tacámbaro y otros en Durango, en Puebla, en 8 o 10 estados del país. Esos desaparecieron, igual que los Hijos del Ejército. Pero bueno, quedaron las instalaciones. A mí me tocó impulsar un internado también para secundaria, también en Tacámbaro, pero ya muchos años después. Y otro ahí en el municipio de Charo, no recuerdo ahorita el nombre del internado, también está ahí. Porque está otro también ahí en la parte de la Huerta, donde es un internado para Ese fue, mujeres. sí, ese fue una escuela de agricultura de los años 20. Sí, que parece tiene un casco de... Es de los años 20 y ahí siguió habiendo un internado. Y sigue ahí también funcionando, y están otros en España, México, oye, también que... Pues también sí, está, que eso ya es... que estuvo primero acá en el centro, en Morelia, y ahora está pues ya en sus instalaciones actuales. Pues sí. En 1976 se inaugura la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, empresa estatal que logró consolidar al puerto de Lázaro Cárdenas como un polo de desarrollo industrial no solo de gran importancia a nivel regional, sino para el país entero, teniendo como potencial de producción 1.5 millones de toneladas de acero, cantidad que para la época resultaba una de las más elevadas del país, convirtiéndose en una gran exportadora de acero para México y el extranjero. Para la década de 1980 hubo una decadencia en la producción, lo que provocó que en 1990, con los afanes privatizadores de la época, la empresa pasara a manos privadas. Este destino de dicha empresa no la correría únicamente la acerera, sino muchas otras partes de la infraestructura del país, infraestructura que al día de hoy está siendo rescatada por las diversas administraciones a nivel local, estatal y federal. Bueno, pues ingeniero, de lo que también quisiéramos ahí platicar, obviamente en Michoacán pues, actualmente están haciendo proyectos en materia de infraestructura, obviamente bajo un esquema ahora que es de inversión multianual, estamos haciéndose junto a una bolsa ahí de los recursos estatales que se disponía para estar haciendo mantenimiento a la red carretera del estado. Son alrededor de 680 kilómetros los que se le da el mantenimiento, y ha permitido como entrar ahí con algunos proyectos que no había posibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? El pago superiores vehiculares en el mercado de abastos que está proyectado, salida a Pátzcuaro. Sí. Pero son esos nuevos esquemas que permiten, ¿no? Tener una inversión en infraestructura, pero también con la mezcla de algunos otros temas de concesiones que, como mencionamos hace rato. ¿Para usted qué debieran considerar las concesiones en términos de qué debieran cumplir, digamos, para no caer en perder la rectoría del Estado en esa materia? El Estado tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer. Y desde luego pues discutir un esquema financiero que resulte equitativo. Claro, no puede hacerse de otro modo. Sí. Quien invierte pues tiene que obtener un rendimiento, tiene que ser pues acorde a lo que se está haciendo y
y razonables. Sí. Entonces eso va a permitir hacer algunos proyectos en Michoacán que, por ejemplo, consideramos que ahorita son de los relevantes. En Uruapan, por ejemplo, un teleférico que está ahorita en proceso de construcción, pero que inclusive lo hace rentable la presa J. Mujica. La generación de energía eléctrica que tiene la presa es lo que va a surtir de energía al teleférico. Entonces eso ayuda a subsidiar la operación, se puede decir, para que sea... ¿De dónde a dónde va ese teleférico? Va a venir en esta parte desde la zona del aeropuerto que tenemos ahí de Uruapan, que también ahí se tiene, pasa por el centro de la ciudad, inclusive cruza lo que es el río Copaticho y el Parque Nacional para conectar con la otra parte de la ciudad. Entonces son de las ciudades del estado donde las condiciones del terreno son complejas. Entonces, y el teleférico se vio que era una opción ahí adecuada por el sitio. Entonces, pues bueno, ahí va a ser un atractivo turístico. Va a ser también un atractivo turístico de transporte. Y de los otros proyectos que con este esquema se están haciendo, en La Piedad se está haciendo la rehabilitación de un libramiento que existía, que ya tenía muchos años. Pues era una calle prácticamente que se llama Martí Mercado. Me meto ahí por la relación que hubo entre José Martí y este abogado piedadense. Sí. Y se está documentado en las cartas. Sí. Así es. Entonces, ya no se está haciendo nada más como libramiento, sino que es una vialidad así de 4 carriles, pero que tiene pues banquetas amplias, con ciclovía, con trotapista, Qué bueno. donde ahora sí que la mayoría de la inversión, en lugar de meterse al tema vial, se mete más al tema de las personas, ¿no? Entonces sí, como que es un cambio ahora en materia de infraestructura, de cómo orientarla de manera distinta. Y usted tiene mucha experiencia en esquemas de planeación, sobre todo de plan de desarrollo urbano. Es muy importante modernizar las vialidades o ampliar las vialidades en las ciudades que van creciendo, además, ¿no? Ciudades que se van haciendo más complejas, que tenemos varias en Michoacán. Mencionaste ahorita La Piedad, pero pues está, bueno, Uruapan mismo, Zamora, Zitácuaro, un mismo Lázaro Cárdenas. Al crecer como han crecido también, en algunos casos, no en algunos, sino yo diría, en todos los casos, por lo menos en partes con desorden, pues hay que ver cómo se puede mejorar la vialidad de las ciudades mismas para facilitar también la movilidad y la existencia misma, ¿no? Claro. Pues los programas de desarrollo urbano que también regulan esa parte y qué infraestructura ven dónde, pues yo cuando más se hicieron en Michoacán fue cuando a usted le tocó estar ahí al frente. Pues se presentaron los planes reguladores, no sé hasta dónde se hayan cumplido, porque la continuidad no ha sido precisamente una de las cualidades que tenemos en el servicio público, en todos lados. Así es. Pues bueno, es parte de lo que íbamos a platicar, ingeniero. Y bueno, yo creo que sería importante conocer su opinión, sobre todo con toda experiencia de lo que veo que se ha hecho en Michoacán, de lo que le tocó a usted hacer. ¿Qué proyectos se quedaron o siguen por ahí todavía pendientes y que le gustaría ver materializados? No sé cómo vayan en general pues el desarrollo de toda la infraestructura en el estado, porque ha habido mucho y pues ya no estoy ahí. Pero va a seguir permanentemente. Voy seguido, pero no tanto, no tanto como quisiera. Pero bueno, pues se ha hecho mucho, terminar todos los proyectos estos que comunican la zona de La Piedad con Zamora, etcétera, es importante, y además la conexión con Jalisco. Así es. Digo, también, pues que te diría, las comunicaciones que habría que pensar en zonas que han estado más apartadas. Esto es partes de la Tierra Caliente, tanto en el lado de Huetamo, San Lucas, como acá por Sitio y bueno, mismo Valle de Apatzingán, hacia Guindilla, Cualcomán, ya se comunica también hacia Villa Victoria, hacia Chinicuila, que era un camino que estaba pendiente realmente, sí. ¿no? No sé, mejorar quizá la comunicación de Cualcomán hacia Colima, que sería otra parte importante también
para la integración del Estado y para la comunicación del Estado hacia otras zonas. Sí, ahorita se está construyendo también el camino ahí de Aililla a Dos Aguas, que es De Dos Aguas, sí. Y de ese de Dos Aguas continuar para salir a Maruatilla, que es la conexión ahí de la carretera Sí. Cualcomán, Hacia que abajo. también ha sido una de las obras ahorita que Sí. están haciendo más relevantes. Sí, qué bueno. Y otro también de los proyectos también que se tiene cuando hablamos del periférico de Morelia, se arrancó la construcción de un segundo anillo periférico. Qué bueno. Eso me parece que está haciendo falta completar para facilitar también ahí, sobre todo, y que el tránsito pesado no afecte la actividad misma en Morelia, en la ciudad misma, ¿no? Y parte de la concepción es no pensarlo nada más como un camino, sino que al hacer una vialidad de ese tipo también se induce crecimiento. Induce y hay que ser crecimiento responsables y de por tienes dónde. que ver que crezca ordenadamente Así es. y hacia donde debe crecer. Sí, justo este va bordeando el Cerro del Águila, que es de la salida a Pátzcuaro en la parte de la estancia a Sí. conectar a Tacícuaro. Entonces ahí es donde se tiene este primer segmento. La idea es continuarlo rumbo a la salida a Salamanca y después continuar para precisamente la de Charo, hasta Cumbres, ¿no? Y generar esta delimitación también ahí del crecimiento urbano para que no sea tan horizontal y hacer ciudades más densas, Sí, compactas y que no nos metan tanto problema también en transporte público y de agua. y de agua. Sí, ingeniero, muchas gracias por este espacio para estar platicando aquí sobre la infraestructura de Michoacán, No, Conmigo. es una buena evolucionando y sobre todo buena pues, plática. una reflexión ahí de estos 200 años que está cumpliendo Michoacán como entidad federativa y que vemos que faltan cosas por hacer, pero los avances han sido muy Ha sido grandes en importante. ha sido- Michoacán. Y usted contribuyó de manera notable Yo no, pero mucha gente sí. a este tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó